Y para serles honestos, me ha sorprendido muchísimo la cantidad de comentarios defendiendo a Juan Carlos Harrigan. La cantidad de comentarios que hay defendiendo al señor Juan Carlos Harrigan. Miren, no sé, voy a quitar un ratito esto por aquí porque la verdad no tenía planeado esto, pero quiero mostrarles algo. Lo voy a poner un poquito más pequeño. Esto también. Ahí está. Ahí lo ven bien, ¿cierto? A ver, me comentan. ¿Lo ven bien ahí, cierto? Se ve bien, ¿no? A ver, me dicen, ¿eh? Sí, ya, perfecto, perfecto. Ya me están diciendo por ahí que se ve bien. Ya, excelente. Muy bien, miren hermanos. La verdad me quedé bastante preocupado con algunos comentarios que nosotros podemos ver todavía ahí en el video que publiqué. Por aquí encontramos este último comentario que me topé hace unas horas. Y dice, el carnal no puede entender lo espiritual. Por eso no puede entender al maestro y profeta Juan Carlos Harrigan, ¿no? Aquí tenemos otro comentario que me dice, Alba me dice, ¿cuánto te pagaron para hablar mal del siervo de Dios? ¿Ok? Y así usted se va a encontrar un montón de comentarios ahí en el video que hicimos hablando del señor Juan Carlos Harrigan, evidenciando que es un falso maestro, ¿ok? Lo puede ver por aquí. 2 horas mostrando evidencia de que el señor Juan Carlos Harrigan es verdaderamente un falso maestro, ¿ok? Entonces, la verdad me quedé pensando bastante con respecto a esto y digo, a ver, ¿la gente realmente sabrá lo que es un falso maestro? ¿La gente realmente entenderá lo que conlleva o todas las implicaciones de cuando hablamos acerca de un falso maestro? Para comenzar, ¿sabrá identificar un falso maestro? Eso es algo que me estuvo carcomiendo la cabeza hoy día en la mañana y la verdad por eso quiero llevar esta pequeña enseñanza, ¿ok? Por aquí la hermana del Señor, llévame a tu reino sin Harrigan. Un fuerte abrazo, mi hermana, un fuerte abrazo. Ya te voy a escribir porque tenemos que hacer el live juntos, ¿ok? Muy bien. A ver. Entonces, y me quedé pensando mucho más todavía en esto porque por ahí el pastor Will Graham publicó este video donde nosotros, sorpresa, ¿no? Encontramos al señor Jesús Adán Romero diciendo lo siguiente, escúchenlo. Jesús mismo estuvo en medio de lobos muchas veces, pero Jesús mismo también dijo muchas cosas que nos llevan a valorar y cuidar y preocuparnos por los lobos. Y me siento mal hasta usar esa palabra. ¿Qué? Espera, de nuevo. A valorar mismo también. Aquí. Pero Jesús mismo también dijo muchas cosas que nos llevan a valorar y cuidar y preocuparnos por los lobos. Y me siento mal hasta usar esa palabra. Papá. Ay. Tenemos al señor Jesús Adán Romero diciendo que tenemos que preocuparnos, ¿no? Tenemos que tener cuidado con los lobos, ¿no? Y todavía termina diciendo, todavía me siento mal de utilizar esa palabra. Dios mío. ¿Ustedes imaginan a Jesús en Mateo capítulo 7, si no me equivoco, cuando habla de los lobos vestidos de oveja? ¿Usted se imagina a Jesús terminando toda esa frase, todo ese capítulo y pensando, de verdad es que me siento mal por haberlos llamado lobos? ¿Usted se imagina a Jesús así? No, Señor, por favor, ¿qué estamos viendo? Dios mío. A ver, hermanos, los lobos, los falsos maestros, los falsos profetas, ¿tienen que ser cuidados por la iglesia? Nosotros tenemos que tener cuidado, es decir, tenemos que prestar atención, tenemos que velar a favor de los lobos. ¿Qué me está diciendo el señor Jesús Adán Romero? ¿Qué me está hablando? Entonces, en base a esto, he querido llevar una pequeña enseñanza, mis hermanos. Espero de verdad que sea de mucha bendición y edificación para ustedes, porque en esta tarde vamos a aprender un poquito de todo lo que conlleva cuando hablamos acerca de los lobos y falsos maestros, ¿ok? Aquí tienen un pequeño material que he preparado, falsos maestros y lobos vestidos de oveja, y tenemos que reconocer, mis hermanos, que entre nosotros, entre el pueblo del Señor, también
hay falsos maestros, ¿no? La escritura claramente así lo dice y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Entonces veremos lo que la Biblia dice acerca de ellos, veremos acerca de lo que dice acerca de los falsos maestros, falsos profetas y lobos vestidos de ovejas. ¿Cuál es el deber o nuestra postura como creyentes con respecto a los lobos? Y concluiremos con señalando nuestra responsabilidad de denunciar bíblicamente a aquellos falsos maestros que claramente la escritura evidencia, ¿ok? Solamente para recordarles lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21, no todos el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿no? Obviamente en este pasaje, Mateo capítulo 7, el Señor comienza hablando acerca de los falsos maestros y falsos profetas que están vestidos como ovejas, pero que en realidad son lobos rapaces, ¿ok? Muy bien, entonces vámonos al siguiente cuadro y tenemos que resaltar y tenemos que recordarle ahí a todos los hermanos que están conectados que la Biblia claramente nos advierte de ellos, ¿ok? Nos advierte. Les recordamos algunos pasajes. En Mateo capítulo 7, versículo 15 se dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas. No, Jesús, ¿qué estás diciendo? No, y Jesús, no, sí, me siento mal por utilizar esa palabra. No, Dios mío, ¿qué está diciendo? Bueno, en fin. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice eso, ¿no? Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, que les rogaría a los hermanos que si tienen la oportunidad de ir apuntando por ahí, pues apunten los pasajes para que puedan leerlos después, ¿ok? Dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, ¿no? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías destructoras. Y en Judas capítulo 4 se nos advierte, se nos recuerda que se han infiltrado algunos hombres impíos, nuevamente esto en la iglesia, ¿no? Usted y yo nos preguntamos, hermano, ¿es por eso que nosotros encontramos tantos falsos maestros como Harrigan, como Guillermo Maldonado, como Cash Luna, como, no sé, la profeta Ana Méndez? Bueno, profeta, ¿no? Exactamente, es por eso que nosotros encontramos todo esto en lo que muchos llaman la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, mis hermanos amados, ¿cómo podemos reconocer o cómo podemos identificar un falso maestro? Si nosotros no tenemos claro esto, mis hermanos, entonces mañana corremos el riesgo de escuchar y apegarnos a la enseñanza de un falso maestro. Es por eso que usted se va a topar personas como esta, que andan defendiendo lo supuestamente espiritual, ¿no? Que enseña el profeta, ¿no? El maestro Juan Carlos Harrigan. Es por eso que usted se va a topar también con personas que te cuestionan y te dicen cuánto te han pagado para que hables mal del siervo de Dios. Es por eso que surge todas estas cosas. ¿Por qué? Porque esta gente no sabe identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas, a aquellos lobos rapaces que solamente están vestidos como ovejas. ¿Ok? Entonces aquí señalamos algunas cosas y si tienen la oportunidad tómenle captura o lo apuntan por ahí. En Gálatas capítulo 1 versículos 6 al 9 se nos dice que estos predican otro evangelio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros profundizáramos solamente en este punto, ya podríamos hablar de varios falsos maestros y varios falsos profetas, ¿no? Por ejemplo, lo que enseña el señor Juan Carlos Harrigan no es el evangelio del Señor, él enseña un evangelio completamente diferente. Si nosotros recurrimos incluso a personas que están fuera del círculo evangélico, por ejemplo, es mucho más evidente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Joseph Smith, claramente estamos hablando de un falso maestro, un falso profeta, alguien que predica un evangelio completamente diferente, ¿no? Es más, si ustedes por ahí tienen el libro del Mormón, que lo tengo yo por aquí, si no mal recuerdo, ¿eh? Ahí lo tengo arriba, no alcanzo, pero bueno, dice otro evangelio de Jesucristo, ¿no? Es otro evangelio, definitivamente, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, donde se nos dice que estas personas comercian con la fe, ¿no? Hacen negocio con la fe, ¿no? Claramente lo dice el apóstol Pedro. Judas capítulo 4 nos recuerda que estas personas promueven el libertinaje.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5, nos dice que estos tienen apariencia de piedad, pero en realidad niegan el poder del evangelio. Hechos capítulo 20, versículo 30, dice que buscan seguidores para sí mismos. Ay, espérate. Este sí me parece bastante curioso, porque, a ver, recuerdo que cuando estábamos hablando del Señor, por ejemplo, Benny Hinn salió con una enseñanza diciendo de que no puedes hablar en contra del siervo del Señor, que no puedes hablar en contra del profeta de Dios, que no puedes hablar en contra de una autoridad porque inmediatamente te puedes enfermar, ¿no? Y puso el caso de, por ejemplo, de Kenneth Copeland, cuando habló mal de Benny Hinn y supuestamente Dios le dijo a Kenneth Copeland, esto te ha pasado porque hablaste en contra de mi siervo, ¿no? De mi ungido, ¿no? Bueno, justamente son personas que simplemente buscan una admiración propia, ¿no? Azuero dice, por eso te dio gripe. Por eso me dio gripe, exactamente. ¿Qué más? Tenemos en Hechos capítulo 20, versículo 30. Bueno, ya lo leí, ¿no? Buscan seguidores para sí mismos, ¿no? En la tercera carta de Juan, el versículo 9 y versículo 10, dicen que rechazan la autoridad apostólica, ¿no? Y quizá alguno esté pensando, hermano, pero la autoridad apostólica, o sea, hay que creer en los apóstoles. No, mis hermanos, cuando estamos hablando de la autoridad apostólica, estamos hablando de esto, mira, aquí lo tengo, aquí está. Esta es la autoridad apostólica. Cuando nosotros vemos personas que predican o enseñan algo que va completamente en contra de la enseñanza y la autoridad apostólica, entonces estamos delante de un falso maestro. Así es, sencillo. Por ejemplo, pensemos en un ejemplo con respecto a esto, ¿no? Cuando nosotros nos topamos enseñanzas, por ejemplo, ¿no? Como la del Señor Cash Luna, ¿no? De que nosotros somos dioses, ¿no? Jehová Junior, ¿no? Eso va en contra de la Escritura, claro, pues hermanos, eso va en contra de la Escritura, porque nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros no somos hijos según la naturaleza de Dios, sino que nosotros somos hijos adoptivos. Entonces, aquí tenemos ya una enseñanza que va en contra de la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces son personas que rechazan completamente la enseñanza y la autoridad apostólica y postulan únicamente lo que ellos tienen como revelación o lo que ellos supuestamente han entendido en guía del Espíritu Santo, claramente algo que no es así, ¿no? Y tenemos la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, donde se nos dice que son difíciles de detectar porque se disfrazan de ministros de justicia. Yo les hago una pregunta y quiero que todos ustedes me respondan de manera honesta, Quiero que me respondan de manera honesta. Si en este momento se comenzara a hacer conocido una persona que ustedes nunca han escuchado y comienzan a escuchar sus mensajes, ¿ustedes estarían completamente capacitados para identificar si es un falso maestro o es un falso profeta? A ver, yo quiero sus respuestas sinceras, mis hermanos, Quiero sus respuestas sinceras. ¿Ustedes reconocerían claramente si aquella persona que ustedes están escuchando es un falso maestro o un falso profeta? Bueno. Al chile no, dice Gamer. Ahorita sí, antes no. Ok, eso es bueno. Eso es bueno porque entonces estamos viendo que tenemos un crecimiento en la palabra, ¿no? Aquí en un momento vamos a recordar algún versículo que estuve mencionando el día de ayer, ¿ok? Entonces aquí vemos algunas evidencias de cómo reconocer a los falsos maestros, falsos profetas o lobos vestidos de oveja, ¿ok? ¿Qué hacen aquellos que son falsos maestros y falsos profetas? ¿Por qué son tan peligrosos estas personas, mis hermanos? Por lo siguiente. El peligro que representa un falso maestro o un falso profeta a la iglesia es un peligro real. Es un peligro real, ¿ok? En primer lugar, nosotros vemos que estas personas corrompen el evangelio verdadero. Ahí recuerden lo que estaba diciendo Pablo en Gálatas: aquel que predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado sea anatema. En Tito capítulo 1 se nos dice que estos falsos maestros, falsos profetas, pervierten casas enteras, ¿no? Entonces son personas que corrompen el evangelio verdadero. En segundo lugar, desvían a los creyentes inmaduros
Papá. Papá. Así, mira. ¿Dónde está? Acá está. Creyentes inmaduros como posiblemente Alba. O como posiblemente aquí Rafael. Si nosotros somos inmaduros en la fe, si nosotros somos inmaduros en el conocimiento de la palabra del Señor, entonces va a ser muy fácil que nos engañen. Va a ser muy, muy sencillo que nos engañen. Porque nos vamos a tragar el cuento entero y como nosotros no tenemos la manera de identificar si la enseñanza es bíblica o no es bíblica, entonces vamos a creer que es así. ¿Qué más podemos señalar? Estas personas obviamente dividen la iglesia. Dividen la iglesia. Yo les voy a contar, yo tengo prácticamente toda mi vida en una congregación. Yo he crecido en una familia pastoral. Mi padre es pastor y créanme que he visto una cantidad de cosas, hermanos, que ustedes se quedarían completamente asombrados. Y una de las cosas que yo más he visto es la división de iglesias. La división que siempre parte, lamentablemente, creo que en la mayoría de casos, parte con respecto a un miembro que se rebela contra el pastor y que termina arrastrando a otros hermanos a que lo sigan y que abandonen la congregación donde estaban. Bueno, estas personas que dividen la iglesia claramente, es que hermano, en este caso ni siquiera necesitas escucharlo. En este caso te está mostrando claramente que esta persona es un falso maestro, es un falso profeta. ¿Por qué? Porque te está alejando de la enseñanza bíblica y te está alejando del lugar donde el Señor te colocó para que tú puedas aprender justamente la palabra del Señor. Toda persona que divide una congregación por un motivo que sea el que sea, mi hermano, simplemente es un falso maestro y un falso profeta. Hermano, entonces, ¿cómo hacemos cuando de repente nosotros quisiéramos salir de alguna congregación? Ok, si tú crees que tú no estás en una congregación bíblica y quieres salir, pues sal. Aún así, el Señor no nos ha llamado a dividir. No nos ha llamado a dividir. Pero bueno, eso es un tema que podríamos tocar mucho más adelante. Entonces, los falsos maestros dividen iglesia, los falsos maestros, los falsos profetas introducen también prácticas completamente antibíblicas. Prácticas como, por ejemplo, que estábamos escuchando hace unos días al profeta del Señor, ¿no? José Duarte, decir, échate sal en el ombligo. ¡Ah, está papá! Enseñanzas como esa de échate sal en el ombligo, que en realidad están más vinculadas a la brujería que nada, son prácticas que van completamente en contra de las escrituras. Prácticas como, por ejemplo, mi hermana quiere lanzarse unos factos, la verdad. ¿Dónde está mi hermana? No, hermana, no te lances esos factos, hermana. No te lances esas pacateadas. La sal profética. Claro, es que hermanos, miren, nosotros vamos a encontrar, echen un vistazo a las congregaciones, no a las más conocidas, porque usted no tiene que irse tan lejos para encontrar prácticas antibíblicas. Eche un vistazo en las congregaciones que están cerca de usted y le aseguro que en alguna va a encontrar alguna práctica completamente antibíblica. Por ejemplo, las cosas que nosotros hemos estado señalando en respecto a la enseñanza del señor, ¿dónde está? Del señor Juan Carlos Harrigan. ¿Encontramos nosotros enseñanzas completamente contrarias a las escrituras en los mensajes del señor Juan Carlos Harrigan? Claro que sí. Nos encontramos completamente en contra de las escrituras. Es por eso que nosotros tenemos que señalar justamente eso. No es porque tengamos algo en contra de la persona, porque lo odiemos, porque no queramos, porque no nos guste su cara. No es por eso, hermano. Es porque están haciendo que las congregaciones, que la iglesia practique cosas que son completamente contrarias a las escrituras. Es por eso. ¿Ok? Cerca de mi casa está el Buen Pastor. Uy, ay, ay. Ah, es que es Noaj, pues Noaj. Un día te vamos a invitar a conversar aquí en Noaj, ¿eh? Ya tenemos por aquí, no estoy transmitiendo de TikTok, pero te vamos a invitar a dialogar un día por aquí. ¿Tú eres un medidor de falsas enseñanzas? Pregunta Celuplanet. No. Lo que va a medir o lo que va a identificar una falsa enseñanza, una falsa doctrina, es esto, mira. Aquí, esto. Por eso, si quizá, bueno, de repente Celuplanet no sabe leer, ¿no?
pero ahí claramente en la pantalla dice que los falsos maestros introducen prácticas anti-Eder. No dice anti-Eder, ¿no? No, dice antibíblicas. Antibíblicas. Entonces, todo lo que se oponga a la enseñanza que nosotros encontramos en la Escritura, simplemente es incorrecto. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Fácil de entender, mis hermanos. Fácil de entender. Y otro punto que hacen los falsos maestros y los falsos profetas es minimizar el pecado o, en su defecto, promueven el legalismo extremo. Hermanos, permítanme detenerme un poquito en este punto. Los falsos maestros o minimizan el pecado o promueven el legalismo extremo. Una de las dos. Minimizan el pecado, como por ejemplo lo que sucedió hace algunos años con el señor Alberto Santana en su congregación Aposento Alto, que está aquí en Lima, Perú, donde supuestamente Dios le dijo a Alberto Santana: ¿sabes qué? Te doy permiso para que tengas concubinas. y ya. Ya, cosas como esa son las que hacen los falsos maestros, pues hermano. Cosas como esas son las que hacen los falsos profetas. ¿Por qué? Porque no solamente minimizan el pecado, sino que incluso lo disfrazan como una revelación divina. Lo disfrazan como un mandamiento de parte del Señor. Justamente es lo que vemos ahí, ¿no? O promueven el legalismo extremo, como nosotros lamentablemente vemos en muchas congregaciones, ¿no? Que, por ejemplo, para que sea mucho más obvio, no se permite, por ejemplo, a las hermanas que se hagan absolutamente nada en el rostro. Ya, eso es un legalismo extremo. Otro legalismo extremo, papá, y permíteme decirte aquí, y creo que con esto voy a ir respondiendo un poquito a lo que dice Jenny por aquí. Un legalismo extremo es, por ejemplo, decirte: ¿sabes qué? Si tú te vas al médico, estás pecando. ¿Se me entiende, no? Eso es legalismo extremo. Si tú te vas al doctor, tú estás enfermo, pero si tú te vas al doctor, eso es pecado. Eso déjalo para los incrédulos, para los inconversos. La medicina natural es para los incrédulos. ¿Ya? A ti te corresponde la sanidad divina. A ti te corresponde, ¿no? Te dicen, ¿no? La enfermedad es algo ilegal en ti. No. Los médicos, las píldoras, las pastillas o como quiera llamarle, eso es para los incrédulos. Ya, yo les pregunto a ustedes, ¿eso se podría considerar legalismo? ¿Legalismo sí o no? No solamente legalismo extremo, porque estamos jugando con la salud de una persona. ¿Sí o no, mis hermanos? Bueno, eso justamente es lo que enseña el señor Juan Carlos Harrigan. Y eso era lo que enseñaba el señor Gigi Ávila. De eso no decimos nada, ¿no? Papá, no me quiero meter aquí. No me quiero meter aquí porque si no, se prende el cerro. Se prende el cerro. Por ejemplo, en Camino de Vida se van para el otro lado, ¿no? Ya son demasiado liberales, ¿no? No solamente Camino de Vida, en Camino de Vida, en Agua Viva también son demasiado liberales. Quieren que nos metamos con Gigi Ávila. Quieren que se prenda el cerro, hermano. Esto se va a incendiar. Mañana. Mañana es sábado, ¿no? Mañana puede ser. Si ustedes se animan. Duro con Gigi. Va a depender de ustedes, hermanos. Va a depender de ustedes. Agua Viva pregunta por aquí, Rudis. Sí, mi hermano. Mira, permíteme decirte lo siguiente. Y lo voy a decir con todo el cariño del mundo, ¿eh? Pero, perdonen que ando mal todavía. Agua Viva, lamentablemente, ha dado mucho paso a la liberalidad. Mañana es viernes, cierto. Híjole, ando en la nube, hermano. Discúlpame. Mañana viernes es. Y Agua Viva ha aceptado la enseñanza, por ejemplo, de un falso maestro como lo es Cash Luna.
lo invitan de manera continua. Hermanos, vean la publicidad de Agua Viva. A ver, y yo te voy a hacer una pregunta y espero que lo respondamos con toda la honestidad del mundo, ¿ok? A ver, si en tu congregación, mi hermano amado, si en tu congregación le dieran pase, le dieran estrado a un falso maestro, tú serías lo suficientemente coherente, valiente y bíblico para decir, ¿sabes qué? Lo que mi congregación ha hecho está mal. No debería enseñar o invitar a un falso maestro. ¿Serías capaz de decirlo, sí o no? A ver, los leo por ahí, ¿eh? Los extremos en ambas partes no es bueno. Correcto, así es, mi hermana. Completamente de acuerdo. Ahí está, mira, tenemos a Jeros que me dice que ella lo hizo, ¿no? Es que excelente, excelente. Yo también lo haría, hermano. Yo también lo haría. Mira, en mi congregación, mi padre es el pastor. Y yo amo a mi padre muchísimo, demasiado. Pero si mañana mi padre, al cual yo amo con todo mi corazón, enseñara alguna herejía, yo sería el primero en levantarme. Yo sería el primero en decir, ¿sabes qué? No, lo que tú estás enseñando es algo completamente fuera de las Escrituras. Porque la palabra del Señor no se negocia, hermanos. Él va a seguir siendo mi padre, yo voy a seguir siendo su hijo. Pero la palabra del Señor no se negocia. Porque eso hace daño a los hermanos. Eso daña a la iglesia del Señor. Y si nosotros permitimos que las personas, que los falsos maestros, se metan en las congregaciones y enseñen, entonces nosotros somos cómplices. Nosotros somos cómplices entonces de todo ese daño que se está haciendo, ¿no? Por aquí User77 dice, no creo, bueno, claramente no me conoces. Claramente no me conoces. Ese es el tema, mis hermanos. Entonces, Agua Viva anda invitando a un montón de falsos maestros. A un montón de falsos maestros. ¿Qué vamos a decir? ¿Están bien? No, mi hermano, están mal. Están mal. ¿Qué opina de que una familia lleve el control de la congregación? Es incorrecto. Es incorrecto. La familia no ha sido llamada al pastorado. El varón es llamado al pastorado. Y la iglesia o la congregación no es un negocio familiar. Es más, y aquí estoy haciendo un pequeño paréntesis, hermanos. Hay un gran daño que muchos pastores han hecho. Y bueno, en parte es porque varios de estos pastores, pastores lamentablemente han sido falsos maestros. Hay un gran daño que se ha hecho a la iglesia y es algo que nosotros vemos muchas veces como algo normal, pero no es normal, hermano. Mira lo que te voy a decir. El hecho de que un pastor, cuando se va a retirar o cuando ya no está, sea precedido por su hijo en la congregación o al frente de la congregación, es incorrecto. Es incorrecto. ¿Por qué? Porque la persona que se debe quedar al frente de la congregación debe ser aquella quien Dios quiera poner en la congregación. Puede ser el hijo del pastor o puede ser cualquier miembro de la congregación. Aquella que el pastor ha llamado para que se haga cargo de la grey. Pero solo porque sea su hijo o el hijo del pastor. No, eso es incorrecto. Si mañana el hijo de un pastor se va a quedar a cargo de la congregación, no debería ser porque es hijo del pastor. Debería ser porque Dios lo ha llamado, al igual que a su padre, para cuidar fielmente el rebaño del Señor. Pero hoy día, muchos de nosotros estamos acostumbrados a todo lo contrario. Estamos acostumbrados a que siempre el pastor o un pastor deje a cargo a su hijo. No necesariamente va a ser así. O no debería ser así.
Entonces, recordándole solamente eso, ¿no? La iglesia, mis hermanos amados, no es un negocio familiar. La familia del pastor no debe mandar en la iglesia. No, quien tiene una autoridad delegada en la congregación y solo en cuestiones eclesiásticas es el pastor, no la familia. Por eso yo creo, hermanos, miren, y yo quiero que me escuchen y que pensemos en esto. Esa frase o ese título inventado, ¿no? De la familia pastoral no es correcto. No es correcto. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo soy familia del pastor, porque mi padre es el pastor. Pero una familia pastoral como tal, mis hermanos, no es correcto. No es correcto. La familia del pastor, punto. Es el pastor llamado a cuidar la iglesia. Es el pastor el encargado de guiar a la iglesia, no la familia. Debemos tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Eder, conozco un pastor que ha puesto a su hijo como pastor y que cuando él se vaya dejará a su hijo. Bueno, si realmente el hijo ha sido llamado al pastorado y el hijo ha sido guiado por el Señor y está siendo guiado por el Señor para cuidar la grey del Señor, podría ser. De lo contrario, ese pastor le está haciendo un gran daño a su congregación. Ese es el tema, mis hermanos. Entonces vamos a continuar por aquí, ¿ok? Tenemos que señalar lo siguiente, mis hermanos. Lo que hacen los falsos maestros o los falsos profetas o aquellos que son lobos rapaces vestidos como ovejas, no son simplemente errores doctrinales, señores. No son simplemente errores doctrinales. Son ataques contra el cuerpo de Cristo. Metámonos eso en la cabeza, mis hermanos. No, lo que enseña, por ejemplo, Juan Carlos Harrigan, lo que enseña Cash Luna, no son simplemente errores doctrinales. Son ataques en contra del cuerpo de Cristo. Son ataques en contra de la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros vemos en esos hombres. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes? ¿Cómo debemos actuar frente a ellos? Bueno, vamos a recordarles, y aquí justamente, y creo que aquí viene la parte más importante, mis hermanos, tenemos nosotros que señalar cuál es la actitud correcta que nosotros debemos tener en frente de estos falsos maestros o falsos profetas. En primer lugar, por ejemplo, si nosotros recordamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, se nos señala el hecho de no tolerarlos. No debemos tolerar a los falsos maestros. No debemos pasar por alto a los falsos maestros. Además, en Tito capítulo 1, versículo 10 al 11, también se nos dice que a estas personas le debemos tapar la boca porque trastornan casas enteras. Mira, hermano, tenemos dos opciones. O dejamos que trastornen casas enteras o les tapamos la boca. Usted decida. Hay solamente esas dos opciones. Si usted no quiere levantar su voz en contra de los falsos maestros, entonces usted está siendo cómplice de que se trastorne casas enteras. O usted puede tener una actitud bíblica y levantar su voz y denunciar a un falso maestro y con esto evitar que casas enteras sean trastornadas. Usted tiene la decisión. Además, también se nos recuerda en Romanos capítulo 16, versículo 17, que debemos apartarnos de ellos. Nosotros no tenemos comunión con los falsos maestros y falsos profetas, a menos que se arrepientan y vengan al conocimiento del Dios verdadero. En la segunda carta de Juan, en el capítulo 10 y 11, se nos llama a no recibirlos ni darles plataforma. Papá, ¿qué hacemos con agua viva? Que les da plataforma, les da cabida a los falsos maestros. Ay, Dios mío. En Judas capítulo 3 se nos dice que también debemos contender ardientemente por la fe. Y cuando se utiliza la palabra fe aquí en este versículo, está señalando la doctrina. La doctrina. Y en primera de Juan capítulo 4, versículo 1, se nos llama a ejercer discernimiento de manera constante, ¿ok? Si ustedes leen justamente este capítulo 4 de la primera carta de Juan, se van a dar cuenta que el apóstol nos está ayudando a identificar
a aquellos que verdaderamente vienen de parte de Dios y a aquellos que tienen el espíritu del anticristo. ¿Cómo los evidencia? Los evidencia por medio del mensaje, por medio de aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y por medio de aquel que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne. El mensaje es lo importante. Cuando usted escuche algún mensaje, alguna prédica, hermano, abra oído, preste atención a lo que está escuchando. Porque si usted no presta atención a lo que está escuchando, mira, hermano, la herejía y la falsa enseñanza, la mala doctrina, es así chiquitita. Te la pueden dar así con una pequeña dosis. Y si tú no prestas atención, te la vas a tragar entero. Te lo vas a comer enterito. Y mañana te van a dar un poquito más, y pasado un poquito más, y los siguientes días un poquito más, y cuando te das cuenta, estás creyendo algo que está completamente fuera de las Escrituras. La Biblia no nos manda a ignorarlos, sino a identificarlos y a resistirlos, en la verdad o con la verdad, ¿ok? Y para eso vamos a mencionar algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque, hermano, usted se va a topar mucho en las redes sociales que se le dice, no, pero ¿por qué lo juzgas? ¿Pero por qué lo señalas? Pero, a ver, señores, ¿de qué estamos hablando? Nuevamente, si tú quieres ser cómplice de que ellos trastornen casas enteras, ese es tu problema, pero yo no voy a ser cómplice. Yo no voy a ser cómplice de que algún falso maestro, algún falso profeta ande diseminando su veneno, ¿no? En los hogares de los creyentes. Vamos a ver algunos ejemplos del hecho de nuestro deber para denunciarlos y ponerlos en evidencia, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, el caso de Himeneo y Fileto en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18, donde se nos dice lo siguiente: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí está. ¿Ves que se nombra por su propio nombre, ¿cierto? Se los llama por su propio nombre, Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Aquí está, muy bien. Les voy a hacer la pregunta. Tenemos aquí al apóstol Pablo llamando por nombre a los falsos maestros, ¿sí o no? A ver, ustedes me dicen, ustedes están leyendo el versículo, quiero que participen y me den su opinión con respecto a esto. Tenemos aquí a Pablo identificando, llamando por nombre a dos falsos maestros, ¿sí o no? A ver, ahí los leo para que vayan comentando por ahí. Por ahí los voy leyendo. Por ahí dicen que sí. Ahí tenemos, correcto, mis hermanos, tenemos los nombres. Yo les pregunto, miren, esta enseñanza de que la resurrección ya se efectuó, hablando de la resurrección postrera, ¿no? Lo que se conoce en la Escritura como la glorificación. Estos hombres, Himeneo y Fileto, enseñaban que la glorificación ya había sucedido. ¿Esto no sería una enseñanza completamente antibíblica, mis hermanos? ¿No sería una enseñanza completamente errada a la luz de las Escrituras? Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos las cartas justamente de Pablo, nos damos cuenta que en realidad la glorificación va a suceder todavía en un futuro. Todavía no ha sucedido, pero la enseñanza de estos hombres era que la resurrección ya se había efectuado y con esto estaban trastornando la fe de algunos. Y aquí tenemos a Pablo justamente llamándolos por nombre, Himeneo y Fileto, ¿ok? Vamos a ver otras evidencias con respecto a esto, mis hermanos. Aquí tenemos, por ejemplo, otro pasaje que está en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 19 al 20, donde se vuelve a mencionar a Himeneo, pero esta vez ya no se nombra a Fileto, sino que se nombra a Alejandro, ¿ok? Y dice lo siguiente: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y mira lo que dice ahora el apóstol Pablo: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahí está, papá. Aquí tenemos un caso sumamente específico, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros echamos
vista al panorama que tenemos hoy en día, no solamente en las redes sociales, sino en quizá en las diferentes congregaciones que nosotros podamos ver, vamos a encontrar a muchas personas que blasfeman el nombre del Señor. Por ejemplo, el día de ayer que estuvimos viendo que el señor Jesús Adán Romero nos estaba enseñando de que Jesús dudó. Y con esto tendría a Jesús pecando. ¿Es una blasfemia o no es una blasfemia? A ver, ustedes me dicen, enseñar que Jesús pecó y con esto enseñar que Jesús dudó y con esto enseñar que Jesús pecó, ¿es una blasfemia o no es una blasfemia? Por supuesto que es una blasfemia, mis hermanos. Porque Jesús no pecó. Jesús es completamente impecable. Él no solamente no pecó, sino que no podía pecar, porque si bien era hombre, él también es verdadero Dios. Y si tú tienes a Jesús con la posibilidad de pecar, entonces tienes a Dios con la posibilidad de pecar. Bueno, aquí vemos la actitud de Pablo, ¿no? Delante de estos hombres que blasfeman el nombre del Señor, y él dice que los ha entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿no? Pero hoy en día, cuando nosotros levantamos nuestra voz, ¿no? Y denunciamos a personas como Jesús Adán Romero que blasfeman el nombre del Señor diciendo que su perro era Cristo, entonces ahí sí, nosotros somos los malos, ¿no? Nosotros somos los que no tenemos amor, los que no tenemos piedad, los que no tenemos misericordia, ¿no? Cuando denunciamos las locuras que enseña el señor Juan Carlos Harrigan, entonces ahora somos nosotros los que no entendemos las cosas espirituales. No, señor, no me cambie el argumento. Aquí tenemos a Pablo claramente denunciando no solamente a Himeneo y Alejandro, sino que también los tienes entregándoles a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. ¿Dónde está mi chat? Mira lo que dice aquí este hombre. Trinidad igual Satanás, dice. ¿Tú crees que un cristiano bíblico, un cristiano que ha entendido verdaderamente las escrituras, se expresaría de esta manera? Claramente que no, porque sabría que está blasfemando contra el Dios de las escrituras. Entonces, ahí a Rodrigo también lo entregamos a Satanás, como claramente lo hace el apóstol Pablo con Himeneo y Alejandro, ¿ok? Ahí está la evidencia, señores. Bueno, ¿se dan cuenta? Mira, es que los ejemplos caen solitos, señores, solitos, para que vean. Para que vean. Muy bien, señores, tenemos aquí otro caso. Tenemos aquí el caso de Diótrefes, quizá uno de los más conocidos. Ah, sí, mi hermano Alejandro Flores, sí, otro Alejandro. Tenemos aquí el caso de Diótrefes. Y en la tercera carta de Juan, en el versículo 9 y versículo 10, se nos dice lo siguiente. Yo he escrito a las iglesias, pero Diótrefes, que difícil pronunciar ese nombre, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Ah, ¿ves cómo se identifica aquí a un falso maestro? Es alguien que quiere la atención, es alguien que solamente quiere que lo reconozcan a él como el más cercano al Señor, como el siervo del Señor, como el profeta, el ungido de Dios. Ah, esta es justamente la actitud de Diótrefes, ¿no? Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace Diótrefes, ¿no? Y mira lo que dice Juan con respecto a Diótrefes. Parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama autoritarismo. Hermanos, tienen que entender algo. Los pastores, si bien tienen autoridad, los pastores tienen una autoridad delegada, no una autoridad absoluta ni completa. La autoridad que el pastor ejerce en la congregación está limitada al servicio eclesiástico. El pastor no puede mandar en cada área de tu vida. Te puede aconsejar, sí, pero no puede mandar en todas las áreas de tu vida. Eso es autoritarismo, justamente lo que está ejerciendo o lo que ejercía el señor Diótrefes, a quien claramente Pablo denuncia con nombre.
Tenemos aquí otro caso. Tenemos aquí el caso de Barjesús o Elimás, que claramente la palabra lo identifica como un falso profeta. Hechos capítulo 13, versículos 6 al 11, y vamos a leerlo, y dice de esta manera: y hallaron a un mago, falso profeta. ¿Cómo lo identifica la escritura? Como falso profeta. Judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, quien deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimás, es decir, Barjesús, les resistía el mago procurando apartar de la fe al procónsul. Y mira lo que hace Pablo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, Pablo no falto de amor, Pablo no falto de compasión, Pablo lleno del Espíritu Santo dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Papá, las palabras. No, Pablo, cálmate, Pablo. No estás mostrando amor, Pablo. No, Pablo, tú solamente ora. De verdad, señores. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Papá, qué duro es Pablo, de verdad. Pablo es sumamente durísimo. Pero si nosotros salimos diciendo, ¿sabes qué? La mano del Señor está en contra de todos estos falsos maestros, inmediatamente saltan los idólatras ahí. Pero ¿por qué el siervo del Señor? No. Tranquilo. Mira la actitud de Pablo con respecto a los falsos maestros. Mira la actitud de Pablo con respecto a los falsos profetas. ¿Me van a decir que Pablo no tenía amor? ¿Me van a decir que Pablo no tenía compasión? No, sí, Pablo tenía todo eso. Pero Pablo denuncia a los falsos profetas, lo hace con nombre y además da un juicio severo en contra de todos aquellos que van en contra de la enseñanza del Señor. No cesarás de trastornar, no te cansarás, no te fatigarás, no terminarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora la pregunta es, cuando nosotros vemos las redes sociales y encontramos a Harrigan, a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, ¿ustedes no ven que trastornan los caminos rectos del Señor? ¿No trastornan los caminos rectos del Señor? ¿No trastornan las enseñanzas del Señor? Como por ejemplo diciendo que el mayor pecado de Adán en el huerto del Edén era que se robó el diezmo. ¿No es eso trastornar los caminos del Señor? ¿No es eso, acaso? Pero cuidado que toques al ungido. No, señores, si Pablo viviera el día de hoy, Pablo fuera el primero en denunciar a estos falsos maestros. Pablo fuera el primero en decirle a estos maestros, a estos falsos maestros: ¿sabes qué? No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Qué duro, Pablo, qué duro. Vamos a ver un ejemplo más, que aquí no se nombran personas, no se dicen nombres, pero Pablo sí señala a un grupo específico. En Gálatas capítulo 2, versículo 4 al 5, se habla acerca de falsos hermanos encubiertos, y dice esto: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, ¿no?, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ahí está, Señor. Ahí está. Qué maravillosa la palabra del Señor. Entonces, hermanos, yo al menos creo que la enseñanza bíblica es sumamente clara. Yo creo que la enseñanza bíblica nos da un panorama muy claro. Muy claro. Y voy a preguntar lo siguiente: ¿debemos los creyentes denunciar abiertamente y con nombre a los falsos maestros? Esa es mi pregunta.
¿Debemos los creyentes evidenciar y exponer públicamente a los falsos maestros? Si alguien me dice que no, pues entonces tendría un problema con Pablo, porque Pablo lo hace claramente. Juan también lo hace. Juan también lo hace. Y lo dice con nombre. Y dicen cosas sumamente duras en contra de los falsos maestros. Pedro también, por supuesto. Entonces, señores, nosotros, yo a veces me pongo a pensar y digo, a ver, si Pablo, Pedro, Juan, ¿no?, hicieran también sus videos en YouTube, ¿no?, y señalaran a estos falsos maestros, no, ya me imagino la cantidad. La cantidad de comentarios que les llegarían ahí, no, pero Pablo, no, pero ¿por qué hablas del siervo del Señor? No, pero ¿por qué lo juzgas? ¿Cuánto te han pagado, Juan, para que hables del siervo del Señor? Qué barbaridad, señores, qué barbaridad. ¿Por qué estamos así? Estamos así únicamente porque no estudiamos las Escrituras. La gente no estudia las Escrituras, señores. Por eso estamos así. ¿Qué debemos hacer? Llevar a las personas al estudio de la palabra del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Mientras la gente siga siendo completamente ignorante de la palabra del Señor, la gente va a seguir defendiendo a sus falsos maestros, a sus falsos profetas. Eder, ya estás tumbando varios congresos que van a traer aquí. No, hermana, no estoy hablando de lo que va a suceder dentro de unos días con respecto al congreso donde han invitado a Juan Carlos Harrigan. No, hermana, no estoy... Falta de interés, hermano. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo contigo, mi hermana. Yo les voy a decir algo, hermanos, y con esto voy a ir terminando este tema. ¿Por qué hay tanto desinterés en la palabra del Señor? En primer lugar, porque lamentablemente en muchas congregaciones hay pastores que no tienen interés en la palabra del Señor. No, hermano, ¿qué estás diciendo? Sí, hermano. Sí, hermano. Y lo digo con todo el temor del Señor. Hay muchos pastores que no fueron llamados al pastorado. Hay muchos pastores a los cuales no les interesa aprender mucho más la palabra del Señor. Se han conformado con lo poquito que saben. Les voy a decir algo. Obviamente no voy a decir quiénes, pero me enteré de que se juntaron algunos pastores, hicieron alguna reunión, creo que fueron unos 7, 8 pastores que se juntaron. Uno de ellos les pregunta a estos hermanos, porque yo creo que son hermanos, pero lamentablemente se han conformado con lo poco que saben. Uno de los pastores les pregunta, hermano, ¿tú sabes lo que es? ¿Has escuchado de la unión hipostática? No, pastor, ¿qué es eso? Papá. Hermanos, ¿han escuchado de esto? No, ¿qué es eso? Hermano, ¿sabes? ¿Podrías definirme de manera correcta lo que es el misticismo que se ha metido en las congregaciones? No, pastor, ni siquiera sé lo que es misticismo. Y tú te quedas pensando y dices, ¿de verdad son estas personas las que están instruyendo al pueblo del Señor? Sí, y lo digo con mucho respeto, hermanos, créanme que lo digo con mucho respeto, pero yo no puedo evitar pensar en esto. Y digo, a ver, si estos hermanos no tienen ni siquiera el conocimiento más básico, ¿qué le están enseñando a sus congregaciones? ¿Qué le están enseñando a su iglesia? Y eso es algo que debería llevarnos a reflexionar, hermanos. Hoy en día, gracias al Señor, se están levantando muchos hermanos que conocen mucho la palabra del Señor. Se están levantando hermanos que son celosos de la palabra del Señor y no necesariamente son los pastores. Yo les aseguro,
echen un vistazo en muchas congregaciones. Hoy hay jóvenes que conocen más la palabra del Señor que sus propios pastores. Porque hoy la gente que tiene mucho, los jóvenes que tienen mucho más acceso a las redes sociales y tienen la facilidad de leer libros, aunque sea en el celular, se están informando, se están nutriendo, están creciendo mucho más que sus propios pastores. Y gracias al Señor, esos hermanos que están creciendo en la palabra del Señor, esos hermanos que están creciendo espiritualmente, que están madurando espiritualmente, gracias al Señor, muchos de ellos van a llegar en un futuro a ser pastores. Y son ellos, los jóvenes, los que están defendiendo la palabra del Señor hoy en día en las redes sociales. Y créanme, y permítanme hacer énfasis en esto, no lo estoy diciendo por mí. No lo estoy diciendo por mí. Hay muchos hermanos fieles a la palabra del Señor que están saliendo, ya que no se les da muchas veces oportunidad en su propia congregación, ya que muchas veces no se les da participación en su propia congregación. Hay hermanos que están abriendo sus canales, hay hermanos que están abriendo sus perfiles en TikTok y están exponiendo la palabra del Señor de manera correcta. Y son personas celosas de la palabra del Señor. Y gracias a esas personas, gracias a esos hermanos, la mayoría jóvenes, es que muchos hermanos, incluidos mayores, sobre todo mayores, están saliendo de la ignorancia. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Por ejemplo, mira, tú te vas a topar con personas tan ridículas. Mira, aquí como Julián, mira, estamos hablando de un tema bíblico y sale con sus chistes, mira. Y ni siquiera es un argumento bíblico. Es una ofensa contra mi persona. ¿Qué hacemos con esta gente? A esta gente hay que mandarle a estudiar la Biblia. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Entonces, hermanos, la Biblia nos llama a defender la palabra del Señor. Y la Biblia claramente nos muestra que debemos señalar con nombre a los falsos maestros. Debemos señalar con nombre y apellido a aquellos quienes están llevando o guiando a otros hacia la perdición. De esos hay muchos. Y lamentablemente gran parte del pueblo del Señor está a veces consumiendo contenido de estos falsos maestros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Levantar nuestra voz. No quedarnos callados, hermanos. No se queden callados. Si tú sabes que algún hermano en tu congregación está escuchando a Harrigan, a Cash Loon, no te quedes callado. No seas cómplice de eso. No seas cómplice, hermano. Denúncialo. Evidéncialo por el bien y por el amor que sientes hacia tu hermano. Porque les recuerdo lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 13. Se nos dice que el amor se goza en la verdad. El amor se goza en la verdad. No, yo le voy a decir a mi hermano que quizá está haciendo algo incorrecto, que está escuchando falsas enseñanzas. Se lo voy a decir no porque lo odio, se lo voy a decir porque justamente deseo su bien. Voy a advertir al pueblo del Señor de un falso profeta, de un falso maestro, no porque quiero ir en contra de ellos, no porque quiero ser polémico, no porque quiero ser amarillista, sino porque amo a mis hermanos y no quiero que sean engañados por estos. Pero eso sí, cuando usted levante su voz y señale a los falsos maestros, acuérdese, va a haber personas que lo van a tildar de muchas cosas. Si usted realmente ama la palabra del Señor, si usted realmente ama el servicio al Señor, entonces usted estará dispuesto a sufrir insultos, a que se le llame incrédulo, a que se le llame apóstata, a que se le llame un falso creyente, a que se le llame un montón de cosas por amor al Señor y por amor a sus hermanos. Esa es la verdad, mis hermanos.
Esa es la verdad. El Señor no nos llamó a caerles bien a todos. No, no, no. El Señor no nos ha llamado a caerle bien a todos. Pero el Señor sí nos ha llamado a defender la doctrina bíblica. El Señor sí nos ha llamado a contender ardientemente por la fe, por la doctrina, por la enseñanza que el Señor ha dejado a los santos.